y es doctor por la UNAM, doctor en sismología, y es profesor investigador a partir de 2012 en la Autónoma de Nuevo León. Sus áreas de investigación son sismología, peligro sísmico y estudios de geofísica SUME. Nos va a platicar un tema muy interesante, estamos colaborando con el doctor Montalvo en este tema, y pues adelante, Juan Carlos. Gracias por la presentación. Antes que nada, gracias por la invitación. Y para mí es un gusto regresar después de. Bueno, he regresado varias veces aquí al instituto, pero para dar una presentación aquí en el instituto es la primera vez después del 2002. Como comentó Leonardo, mi asesor Paco Sánchez Serna, con Eduardo Reynoso, y ahorita les voy a platicar de algunas de las cosas que he estado haciendo allá en Linares, en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No ha sido más o menos sencillo porque pues, estar en una facultad pues, es estar dando entre 15 a 20 horas por semana, creces durante más de 16 años, entonces en los tiempos después de clases pues, podemos hacer otro tipo de actividades. El contenido de la plática va a ser estos 4 puntos: origen de por qué nace simpiosismo aquí para nosotros en la facultad y ahora que se ha extendido para todo el país. Después vamos a hablar un poco sobre cómo está diseñada la encuesta y resultados y conclusiones sobre esto. Como bien sabrán, por ejemplo, en esta figura, aquí nada más están las estaciones del sismológico, pero incluyendo las demás estaciones del Instituto de Ingeniería CIDES, aún así la cobertura en el norte del país es pobre o es baja. Pues el primer problema pues fue, hay sismos y no hay instrumentos. ¿Cómo podemos empezar pues, a medir algo de esas sacudidas de terremotos? Aquí este es un reporte del periódico Milenio para la zona de la región, para Monterrey, Nuevo León, y este es un evento de sismo, deja 22 daños en 22 casas en General Terán. Aquí está Linares, aquí está el área metropolitana de Monterrey, y General Terán, si no me equivoco, que es el número 5. Entonces, en esta zona es donde entre octubre del 2013 y agosto del 2014 se dio toda esta actividad sísmica, y para algunos de estos eventos son 3 eventos que sobrepasaron magnitud 5, y por las localizaciones hipocentrales relativamente someras, menos de 10 kilómetros en esta zona, y aquí hay muchas comunidades relativamente pequeñas donde sus construcciones pues obviamente no fueron hechas así prácticamente como Dios los dio a entender. Entonces empezaron a resentir daños de esto, ¿no? Entonces pues aquí el asunto es cómo le hacemos para poder evaluar la intensidad de estos eventos. Y así es como nace la primera versión. Aquí bueno, es algunas de imágenes de los daños, que obviamente no son los daños que se han experimentado aquí con los recientes sismos anteriores, pero para toda la gente pues esto fue alarma general, ¿no? Entonces, bueno, el término macrosísmico, ¿qué vamos a hacer? Se refiere a aquellos efectos de un terremoto que pueden ser determinados sin el uso de instrumentos. Y la escala de intensidades que nosotros vamos a utilizar es la versión corregida de Newman del 31, con las modificaciones hechas por estos autores, la cual es la que se utiliza a nivel internacional con el programa Beauty del USGS, ¿no? ¿Cómo está diseñada la encuesta? ¿Cuáles son las cosas básicas que deben contener? Y sobre eso ya vamos a ver cómo se toman información acerca del tipo de construcción es primordial, en el sentido de que la persona pueda decir dónde está, qué tipo de estructura es en la que se encuentra. Aquí también esta información es muy importante. La información del contacto es obligatoria.
Nosotros trabajamos a través de códigos postales, la ciudad y sobre todo la fecha de cuando ocurre el terremoto. Más adelante vamos a ver, bueno, cómo está la encuesta en el sentido de preguntar horas. Una situación, la plataforma que tenemos prácticamente nos puede dar mapas de manera instantánea. Sin embargo, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que a veces tenemos encuestas antes de que ya esté la localización en el sismológico. Sí, entonces cuando ocurre eso, pues hablamos para allá, oye, pues estamos recibiendo encuestas de tal lugar, saben, si ya tienen el cálculo del epicentro, pues entonces ellos ya, sobre todo para sismos pequeños, ¿no? Porque sismos pequeños y en el norte. Entonces eso genera de que pues, a veces haya un retraso entre la ocurrencia del terremoto y el mapa que se genera. Las preguntas no dependen de la edad o la hora del día y solo debe estar diseñado para estudiar las intensidades del sismo. Eso es, lo que está en rojo es las cosas que están implementadas en la encuesta, que es la información general. Aquí el usuario indica su ubicación geográfica, estado, ciudad, código postal, así como la fecha y la hora del sismo. Sobre todo, por ejemplo, nosotros lo vivimos ahora para los sismos del 7 y sobre todo el 7 de septiembre, ¿no? Que pues, las réplicas y los sismos posteriores, pues deberíamos tener un control acerca de si la encuesta corresponde a qué sismo, ¿no? Entonces, para nosotros es un punto muy importante. Su situación cuando ocurrió el terremoto, se pregunta sobre su situación personal y de otras personas a su alrededor, su experiencia del terremoto, se desea conocer cuál fue su reacción durante y después del evento, efectos del sismo, la información aquí vertida sobre los efectos que tuvo la sacudida de los objetos, en daños se seleccionan los daños ocasionados en las construcciones de una lista de opciones predeterminadas que se le da, y comentarios adicionales, que hay un espacio donde queda abierto para que las personas puedan decir algo más que ellos crean que no lo pudieron implementar o no tuvo alguna cabida en las encuestas. Bien, de manera general, nosotros estamos utilizando la propuesta de estos autores, Dengler y Dewey, en donde calculamos dos valores. El primero de ellos sería la suma ponderada comunitaria, que aquí estaría relacionado con las respuestas, y lo que veíamos en la lámina anterior, de donde viene la descripción de la sacudida, la reacción, lo sintieron otros, algún objeto vibró, volcó, se movió, torció alguna imagen, fue afectado, le vamos a dando una ponderación, y esa ponderación nos permite calcular la primera suma ponderada. Como estamos trabajando con códigos postales, pues lo que se hace es, estamos revisando todas las encuestas de un mismo código postal y después promediamos la suma de las encuestas recibidas para cada código postal, y ya hemos visto algunos ejemplos en donde sí cambia radicalmente, o el resultado final cambia de la primera o de la segunda encuesta, ¿no? En la medida de que tengamos más encuestas, pues ese valor del CI, que sería ya la intensidad de Internet comunitaria, pues va a ser más robusta que cuando tenemos menos datos, ¿no? Bien, entonces, la primera versión data del 2013, y esta es una versión en papel, y los eventos, como eran pues, prácticamente cerca de ahí donde estamos en la Facultad de Ciencias de la Tierra, pues con todos los chicos que estaban ahí trabajando conmigo, pues hicimos las encuestas y íbamos a preguntar, pero pues no puedes avanzar lo que uno quiera, ¿no? Entonces, pues tuvimos los primeros datos, vimos que la gente respondía, pero nos costaba mucho tiempo poder recolectar. La segunda versión, esta versión se hizo entre octubre y noviembre de 2013, que fue cuando coincide con toda esa secuencia sísmica. Pues tratamos de buscar de qué manera acelerar el proceso. Entonces nos metimos al PDF, a Adobe, y ahí creamos nuestra encuesta de manera digital, pero como no pagábamos y como es gratis, nada más teníamos acceso a 50 encuestas. Entonces, pues los chicos y yo estábamos al pendiente de que no se rebasara el número de encuestas, llegaba a 50, las bajábamos todas para volver a dejar libre, ¿no? Entonces, pues también era un problema importante.
Sin embargo, pues ya vimos de que las personas empezaron a contestar. Aquí está, bueno, ya la versión que se usaba en el 2014, y eso nos permitió pues generar nuestros primeros mapas de intensidades. Para este asunto de las encuestas ya en internet, como pues ahí en Nuevo León los medios de comunicación son muy alarmistas, afortunadamente ahorita tenemos una buena relación con las principales cadenas televisoras ahí en Monterrey. A través de ellos fue el puente para comunicar a la sociedad. Está temblando, por favor, entren a la página de la Facultad de Ciencias de la Tierra y llenen la encuesta. Y eso ayudó bastante para que hubiera un incremento en las encuestas recibidas. Ese es uno de los temblores, de los temblores más fuertes, es un sismo de magnitud 4.3 que ocurrió el 2 de marzo del 2014. Aquí cada circulito estaría representando las encuestas recibidas. Esta parte son encuestas que nosotros hicimos a mano, visitando ahí las comunidades, y todo lo demás que está aquí fueron encuestas que nosotros recibimos. Cada círculo representa el promedio para un código postal, y ese promedio aquí puede estar relacionado a veces solamente con una encuesta o a veces con 5 o 10 encuestas. Y los colores son los colores que estamos utilizando, que son los equivalentes que se utilizan en el Did You Feel It, ¿no? Entonces este fue pues nuestro primer mapa. Para nosotros fue un logro, estábamos bien emocionados y pues afortunadamente lo pudimos acomodar ese trabajo ahí en esta revista, y pues eso dio oportunidad pues para seguir trabajando. De esta secuencia que les mencionaba, tenemos aproximadamente 10 encuestas generadas. Aquí esos son datos para más o menos ver la parte estadística, si lo sintió. Aquí fueron casi 150 usuarios. Se les pregunta si algunos más los sintieron, cómo describieron ellos la fuerza de la sacudida, leve o de qué tamaño, cómo fue la reacción ante estos. Y algo que sí es triste o curioso es de que para toda la región del norte, cuando se les pregunta cuál fue la reacción ante un sismo, pues toda la gente dice no sabe. Entonces eso es de quedarse paralizados, ¿no? Porque es la primera vez que están sintiendo un evento, y sí hay diferencia entre la respuesta en ese sentido en el norte y en el sur del país. Aquí otra de las cosas que empezamos a contabilizar, por ejemplo, se recibieron 145 encuestas en un periodo de 80 horas. Aquí vemos cómo fue la distribución de las encuestas, y después aquí esta caída que ya no se recibió ninguna encuesta. Y pues empezamos a ver el análisis comparando con esas son las curvas que pone Walt y Atkinson en Did You Feel It para Estados Unidos, que es CA representa una zona activa, y la curva en color rojo representa, no, perdón, la curva negra representaría la respuesta para la parte estable de los Estados Unidos. Y el primer descubrimiento que hicimos, que el comportamiento, al menos para la zona de Nuevo León, aparentemente es más cercana a una zona tectónicamente estable. Y pues también es lógico de pensar, ¿no? Estamos muy lejos de un límite de placas, y las condiciones geológicas son más similares a la parte centro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues vimos de que ya algo más nos pueden dar estas encuestas. El siguiente evento fuera del estado de Nuevo León, que quisimos expandir nuestra área de interés, fue un terremoto que ocurre el 31 de mayo en Saltillo, Coahuila, y aquí recibimos un total de 261 encuestas. Recibimos más que nos hicimos que eran estado de Nuevo León, y aquí en esta imagen estoy presentando la variación. Por ejemplo, aquí se ve bastante significativo. Se empezó aquí con una intensidad prácticamente de 6, ¿no? Después de estar recibiendo más o el promedio de la intensidad. Entonces, el sismo ocurre en una zona donde no hay población, y esto sería la ciudad de Saltillo, y por aquí estaría Ramos Arizpe. La ciudad de Monterrey, para tener una ubicación, se encuentra hacia esta región. Después de eso, pues como vimos que empezó a funcionar y que teníamos problemas con estar quitando 50 encuestas, pues me acerqué a la Dirección General de Informática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les presento el caso, y pues me vieron con ojos de ¿y tú qué? O sea, pues aquí no tiembla, ¿cómo quieres eso? Pero pues de buena gente, pues, o sea, bueno, dijeron, ¿saben qué? Pues es de la universidad, vamos a ayudarlo. Y vamos a hacer la página. Esta es la versión que ahorita está, que esa es la tercera versión. Sí, podemos entrar, por favor.
nada más para mostrarles. Aquí está la liga, se llama sismosunl.mx. Y de hecho, pues esta es la página como está. Ahorita aquí están los últimos mapas que se han generado. Este es el de hace unos días ahí en la delegación Venustiano Carranza. Hubo personas que lo contestaron. Y si ustedes ven, aquí hay información. Y si alguien quiere contestar, entra a la parte de reporta un sismo. Y en reporta el sismo, aquí está la encuesta, donde aquí estamos viendo la información que ahorita les mencionaba. La información que tiene asterisco, pues es la información, son los campos que son obligatorios. Los otros, si los quieren poner, pues los ponen, si no, no hay problema. Aquí muy importante lo que les decía, la hora del terremoto, el día, su código postal, el estado, el correo electrónico. Mucha gente contesta, y ahorita algo que les voy a mencionar, con el paso del tiempo ha recibido una aceptación muy importante y mucha confianza de las personas en todo el país. Aquí sigue la encuesta, aquí les mencionaba su situación durante el terremoto. Ahí vienen todo lo que debes de contestar: si estabas dentro, afuera, estabas en un vehículo, si estabas dormido, si te despertó o no te despertó. Por ejemplo, aquí una de las cosas que no estaba, que si te despertó la alerta sísmica, pues nosotros no pensábamos eso al principio, ¿sí? Pero mucha gente empezó a dar información sobre el centro del país, que esto entonces pues ya lo anexamos, ¿no? Pues en el momento de empezar a estandarizar hacia todo el país. Su experiencia dentro del terremoto, si lo sintió, fue débil, fuerte, moderado, violento, cuántos segundos dura la sacudida, cómo se describía su reacción, cómo respondió ante la sacudida. Y así, ahí van todos, ¿no? Entonces, se llena, se envía la información. ¿Podemos regresar, por favor, a la presentación? Se envía, nosotros ya bajamos el archivo, y antes de generar el mapa, revisamos correctamente los códigos postales. Porque otra de las cosas que empezamos a ver es, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, pero estoy en Tapachula. Obviamente, si estoy en Tapachula, pues en el hotel donde me estoy quedando, o si voy a la universidad o a algún lado, pues no voy a ir a preguntar cuál es tu código postal, o sea, es lo que menos quiero. Entonces, generalmente nos empezamos a encontrar que hay personas en el campo del código postal, aunque estén en un estado diferente, dan el código postal que se acuerdan. Y el código postal que me acuerdo, pues es el de mi casa. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Que de repente para un sitio, un terremoto en Chiapas, teníamos una encuesta de 6 en Nuevo León, por ejemplo. Pues, o sea, ¿cómo, no? Pues si no hay un terremoto. Entonces, esos detalles son los que hemos empezado a estar revisando. Entonces, antes de poder subir el mapa, corregimos. O luego, por ejemplo, hay otro caso de que por contestarlo rápido, si el código postal es, no sé, 96.500, ponen 9.500. Entonces, 9.500 correspondería a la Ciudad de México. Entonces ese valor de intensidad me lo va a poner una delegación, sí, bueno, ahorita como el nombre que tenga, ¿no? Entonces hacemos un repaso de todos los códigos postales para que efectivamente esté repasando, que sea del lugar donde está ocurriendo, y que no nos pase el problema del tránsito de las personas. En la actualidad, bueno, ahorita eso nada más está para el administrador, pero ya lo vamos a liberar para que las personas empiecen a ver esto. Aquí es la portada, pero aquí empezamos a ver estadísticas, las encuestas de un día, de 2 días, de 3 días, 7 días, total de encuestas. Ahorita tenemos una base de datos de 26.673 encuestas. La noche de ayer, en las últimas 24 horas, se habían recibido 20 encuestas, en 2 días 32 encuestas y 57 encuestas en 3 días. A ver. Y otro tipo de información, aquí podemos ya desglosar, por ejemplo, para las 24 horas son 19 encuestas, y aquí viene la fecha del sismo, cuántas encuestas hay, y información que nos empieza a servir, cuál es la percepción de las personas, de qué estados nos está llegando la información. Aquí ya hay más información entre este periodo, cuántas fueron, de nueva cuenta la información gruesa, y ya aquí estamos viendo, por ejemplo, 31 encuestas que se recibieron para las últimas 48 horas, pues la mayor parte venían de Chiapas, Morelos, Estado de México, Guerrero y Jalisco. Y pues a partir de eso, pues el siguiente punto, ya que teníamos la encuesta, pues bueno, vamos a aventarnos al país. ¿Y cómo nos aventamos al país?
pues ahora sí con los muchachos que son más asiduos a las redes sociales que yo, si sabíamos de la ocurrencia de un terremoto importante, pues métete ahí a donde sea y empieza a decirle a la gente, llene la encuesta, llene la encuesta, llene la encuesta. Entonces, si un periódico reportaba, pues le mandábamos un mensaje ahí al periódico, ¿no? O a Protección Civil, o a la persona que se veía que estaba más activa, y empezamos a tener respuestas. Entonces, el primer resultado importante que nosotros tenemos es en 2015, ya con la tercera versión. Esto es este sismo que ocurre en Chiapas. Aquí estamos graficando, esto es las encuestas de nosotros, y estas son las encuestas de Did You Feel It? Una diferencia que ellos tuvieron para este sismo, tienen encuestas en Belice, pues obviamente nosotros no tenemos encuestas en Belice, tienen encuestas en Guatemala, pero para la parte de México, el número de encuestas recibidas para nosotros fue mayor. Y pues aquí estamos viendo pues que la correspondencia, ahí vamos, ¿no? Pues el hecho de estar en español pues ayuda bastante. Bien, a partir de eso, de que empezó a tener éxito, el servicio sismológico pues ya la adaptó, ¿sí? Y cuando uno entra en la portada principal del sismológico, dice, ¿sentiste un sismo? Si tú le picas, aparece esto donde te dicen, te vamos a redirigir a la Universidad Autónoma de Nuevo León para que llenes la encuesta. Y pues eso ya nos ha dado una cobertura mayor. En este mapa que estamos viendo, esto es el periodo entre 2014 y agosto del 2017. ¿Por qué agosto del 2017? Porque es previo a los dos grandes terremotos del año pasado. Vamos a ver las diferencias. Que tenemos ahorita un rango entre 3.8 y 7.6 es lo que teníamos. Ese 7.6 corresponde al sismo que ocurrió aquí en Honduras, no sé si recuerdan, y recibimos encuestas de toda esta región. Sí, entonces todos los cuates que estaban ahí en Cozumel, pues empezaron a contestar. Estas encuestas que tenemos aquí es un terremoto que ocurre, creo que le llaman el Borrego Earthquake, no recuerdo de qué magnitud fue, pero creo que fue arriba de 5 o de 6. Y esto es Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y como podemos ver, pues nuestros primeros éxitos en el estado de Nuevo León, pues ya empezamos a tener, y como debe esperarse, pues en el centro-sur del país donde vamos a tener la mayor parte de las encuestas. Aquí están la suma de todos estos eventos. De hecho, no están cargados todos, todos los eventos, pero sí una muestra bastante significativa, y aquí vemos la correspondencia entre intensidades y la percepción de las personas. Ok, vamos ya a lo que puede ser más de interés ahorita para nosotros. Esto es el terremoto del 7 de septiembre, 8.2, esto es Did You Feel It? Obviamente ellos tienen en otros países encuestas, nosotros no tenemos para allá, pero si ustedes ven la correspondencia entre México y sintió un sismo, pues aquí lo que tenemos. Aquí fíjense bien algo interesante. Esta es una de las cosas que nosotros generamos, es cuando se procesó el mapa. Entonces ya sabemos, podemos ir evaluando con respecto al tiempo la relación. Entonces el terremoto fue prácticamente a la medianoche, a las 10 de la mañana. Esta era la relación de datos. Una de las cosas significativas es pues cerca de la zona epicentral donde hubo tantos daños, porque no tenemos, o sea, ¿qué es lo que está pasando que no haya registros? Bien, esto es el mapa ya después, ya que tuvimos todas las encuestas. De nueva cuenta ya tuvimos datos aquí, pero también viene una situación importante. Recibimos 2.965 encuestas distribuidas en 1.668 códigos postales, la intensidad máxima fue de 9. Pero aquí una de las preguntas, pues, ¿qué es lo que pasó? Es obvio que si hay muchos daños, pues las personas no van a tener ganas de llenar una encuesta, ¿no? O sea, eso es lógico. Pero aún así, las personas que no sufrieron algún tipo de daño, ¿por qué no? Entonces, pues buscándole, pues me metí, bueno, ¿qué otras cosas pasó? Que puede haber, y una tristeza dura. Esto es la información de la Comisión Nacional de Población, CONAPO, y empecé a ver, bueno, cómo podemos empezar a correlacionar. Bajé información de densidad de población del país, de acceso a internet al país, y aquí viene algo bien interesante, el grado de marginación. Los colores más calientes representan donde los grados de marginación más altas, los colores más fríos representan donde el grado de marginación es menos, y vemos que hay una correlación directa, donde hay menos grado de marginación. Y aquí el grado de marginación, ¿cómo lo miden? Lo miden en acceso a educación, la parte económica, y varios elementos, ¿no? Que tienen ellos para poder juzgar esta parte.
Entonces estamos viendo pues donde hay la densidad de población más alta, el acceso a internet más significativo y el grado de marginación más bajo es donde contesta la gente. Y todo lo que es Oaxaca, si ustedes ven, está concentrado a los puertos, la ciudad de Oaxaca y algunas otras ciudades. De ahí en fuera, y Guerrero también es el mismo caso. Entonces, pues además de los daños que la gente no quiere contestar, pues también ya tenemos una explicación por qué para este gran terremoto no hay información recibida en la región. Bien, pasamos al otro. Una semana después, este es el mapa generado a las 13 horas con 56 minutos, prácticamente que serían 40 minutos después, ¿sí? Si ustedes ven, la densidad de intensidades eran bajas, entonces prácticamente quienes empezaron a contestar los que no habían tenido daños, ¿sí? Y vemos aquí la distribución. Para las 4 de la tarde ya hay más información. Si ustedes están viendo ya la correspondencia entre con más tiempo, ya hay más información. Aquí para la Ciudad de México y el centro, los colores empiezan a cambiar. Esa es ya la versión final. ¿Sí? La versión final, ya revisado todos los códigos postales, haciendo una depuración, recibimos 5,220 encuestas, reportados en 2,397 códigos postales. La intensidad máxima que se reportó fue de 9 y esta es nuestra distribución. Y de nueva cuenta, si podemos comparar, creo que viene una imagen después, con el índice de pobreza, pues de nueva cuenta aquí lo vemos, ¿no? O sea, hay gaps muy grandes y esos gaps muy grandes de información pues están relacionados con eso, ¿no? Con las personas que están generando. Pues en ese sentido, ya con las encuestas, pues generamos nuestro mapa de distribución de intensidades, hicimos las interpolaciones de ellos, y esto es aquí donde tenemos los colores, nos están diciendo zona de intensidades violentas, y pues obviamente en la zona epicentral aquí lo que tenemos, pero de nueva cuenta aquí tenemos el Valle de México. Ahorita pues obviamente ya Leonardo me pasó una versión más actualizada y mejor corregida de la distribución de daños. Esto es lo que tenía el Google, o lo que inmediatamente subió Google, ¿no? Ahí a su página, haciendo un pequeño zoom. Pues una de las cosas importantes que empezamos a ver que pues hay una correspondencia entre las intensidades más altas de 9, pues con la zona que en ese momento se presentaba donde había la mayor parte de los colapsos, ¿no? Y pues ya tuvimos nuestra equivalente de ShakeMap a partir de eso. ¿Por qué estoy aquí? Por esto. Porque pues vamos ahora a trabajar en el sentido de generar las correlaciones entre parámetros pico, aceleración, velocidad y las amplitudes espectrales para diferentes periodos, poder generar nuestras ecuaciones y que en algún momento puedan incluirse ya en los shake maps que están haciendo aquí en el instituto. Esto obviamente, estos datos, ahorita obviamente ya hay más datos de esto. Esos son los datos que yo tomé de los reportes que se generaron inmediatamente después, ¿no? Por parte del Instituto de Ingeniería y Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Entonces aquí está el logaritmo del parámetro pico velocidad, aceleración y con las intensidades, y vemos de que pues aparentemente se ve una muy buena correlación entre estos datos. De nueva cuenta, aquí sí tenemos, pues eso es el índice de marginación, lo que veíamos para el terremoto del 7, pues se cumple también para el terremoto del 19. Una de las cosas importantes, pues toda el área que se experimentó, y también una de las cosas que estamos viendo, que estos grandes terremotos están excitando todas las zonas en el país donde hay efectos de sitio, ¿sí? Y lo que estamos viendo que esta región de Tabasco es una zona donde frecuentemente, para sismos que ocurren en esta región, la gente está contestando. Y hay una correlación directa, pues aquí pues está la desembocadura de grandes ríos, entonces pues los paquetes de sedimentos deben ser muy grandes, pobremente consolidados, entonces las sacudidas son bastante significativas. Coatzacoalcos es otra región donde también, o sea, aquellas regiones en donde hay sedimentos recientes, pues es donde estamos visualizando que hay pues efectos de sitio y la gente está respondiendo a eso. Entonces tenemos dos grandes terremotos ahorita en poco tiempo que excitó pues prácticamente a la mitad del país, ¿no? Y una de las cosas que les quería mostrar es, a través de Analytics Google, estamos empezando a evaluar quién nos ve, y lo que está en color azul representa entre el 7 y el 22 de septiembre del 2007 personas que entraron a la página.
Obviamente, pues alguien que está en Australia no va a contestar, pero sí quiere ver qué es lo que hay. Entonces, esta fue la cobertura que tuvimos en este periodo. Aquí están los primeros 10 países, donde aquí, obviamente México, pues el 76, el 97% de las personas visitaron. Recibimos visitas de Estados Unidos, Colombia y todo esto, ¿no? Entonces, pues eso ya pues, generó de que pues, ya estamos visibles en todos lados, ¿no? Y qué es lo que estamos, pues, empezando a meter cada vez más detalles. Como conclusiones, para no dormirlos, estas son la base de datos de intensidades macrosísmicas obtenidas a través de sismógrafos humanos, o sea, eso es lo que estamos representando nosotros, un sismógrafo humano. Se ha incrementado en el último año y medio, pues eso se vio en el momento que entró a la página del Servicio Sismológico Nacional. O sea, antes teníamos que pelearnos con un montón de gente para que nos pudieran llenar 10 encuestas o 20 encuestas, estábamos felices. Entra a la página del Servicio Sismológico Nacional, se incrementa la cantidad de usuarios, ya lo vimos cómo está la distribución para el país. Algo importante, que eso yo creo que eso es lo positivo de los programas de DIT Affiliate a nivel mundial, que cubren aquellas regiones donde no hay instrumentación sísmica. Y ya nos da una primera idea de qué esperar, ¿no? Que nuestra base de datos ahorita nos dice que tenemos sismos entre 3.8 y 8.2, y con distancias entre 10, aproximadamente entre 10 a 2.000 kilómetros. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya podemos generar curvas de atenuación, simplemente de intensidades, y el otro elemento, pues ya trabajar con valores pico instrumentales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la tendencia? Pues querer llegar a la contribución de la generación de check maps, y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Que las personas confían en sintió un sismo, cada vez nos dan más información. Y nada más para comentarles, el sismo del 7 de septiembre recibimos encuestas de plataformas. Sí, obviamente en ese momento no las subimos porque no teníamos código postal, o sea, tuvimos que averiguar pues qué plataforma era, ¿no? Pero pues estamos recibiendo información de otros lados, y como otro caso curioso, tuvimos en Aguascalientes, también recibimos reportes de intensidades. Me comuniqué al servicio sismológico, y como media hora después de que yo hablé con ellos, habló Protección Civil diciendo que tenían reportes. Entonces ellos empezaron a analizar sus registros, y pues descubrieron que no era un sismo, sino que eran detonaciones de canteras. Entonces las detonaciones de canteras, pues ellos no las suben a la página, o sea, no localizan esos eventos. Entonces esa información pues no la pudimos subir, aunque recibimos información. Entonces ya nos ha pasado por algunos casos en donde el evento no es un sismo, sino es de otra naturaleza, que tenemos encuestas, pero no podemos presentar los mapas por esta información. Entonces, pues, de una necesidad por la ausencia de instrumentos, ahorita ya estamos dando cobertura a todo el país con esta plataforma, y con eso termino. Gracias. Sobre los sismos ahí en la región, ¿qué hay sobre el fracking? Es muy importante ese asunto. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, sobre los sismos en la región donde ustedes están, que pues se está haciendo mucho fracking, ¿verdad? Fracturamiento para obtener inducido, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Okay, voy a regresarme. Esa es la pregunta, ya no es del millón, porque hay respuesta, pero antes era la pregunta del millón. Bien, aquí, ¿cuál es el asunto? Ya hemos trabajado con las relocalizaciones para esta región, y aquí intencionalmente en esta gráfica está esto. Esta es la presa más grande que hay para estas latitudes, entre Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Esta es la presa del Cuchillo Solidaridad, que tiene una capacidad de más de 1.600 millones de metros cúbicos de agua. Ocurre toda esta secuencia, y pues inmediatamente ahí el asunto era, antes no temblaba y ahora tiembla, y está temblando mucho para una región donde, aquí no está la imagen, pero obviamente
después o a la altura de la presa, por aquí debe pasar el límite de la provincia Cuenca de Burgos. Y en la provincia Cuenca de Burgos para allá, pues sabemos que hay tal vez más de 4,000 pozos convencionales trabajando desde los 70s o de los 60s, ¿no? Efectivamente ya ha habido una parte exploratoria de fracking que se llevó yo creo que es entre finales de 2011 y 2014, y se ha perforado como, no tengo el dato exacto, pero son menos de 20 pozos. En la región, en esta zona, hay un sitio aquí, otro sitio por acá, y por acá hay más. De hecho, ahorita nosotros tenemos un artículo ahí en revisión de CCA, donde estamos tratando de probar y corroborar, y el análisis de los tiempos, aparentemente de producción, los tiempos que estuvieron activos, la información que he conseguido a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que uno de los elementos que se busca mucho para hacer correlación con inyección de fluidos, que también cabe mencionar que el fracking no causa sismicidad tan fuerte como la reinyección de aguas residuales, que al menos eso es lo que ha generado en Oklahoma, ¿no? Entonces, no hay correspondencia en tiempos. O sea, nosotros las relocalizaciones las hicimos para ver la cercanía con los pozos. No hay en radios de más de 5 kilómetros, no hay sismicidad alrededor de esos tres. De hecho, son de esos tres pozos que hay por aquí. Y cuando uno ve toda la sismicidad para el noreste de México, pues casualmente donde esos pozos exploratorios que como máximo estuvieron como un año entre que empiezan, hacen el proceso y lo terminan, no hay una correlación. O sea, no hay uno a uno entre un epicentro o hipocentro y estos datos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si eso no era, el otro punto, pues brincamos a ver esto. ¿Y qué es lo que pasó? Antes de la ocurrencia de este sismo, nosotros veníamos de prácticamente casi 3 años de sequía. No sé si ustedes recuerdan, este es el periodo donde pegan de manera simultánea dos huracanes a México. En Guerrero no recuerdo, es el huracán que pega, que inunda una región que todo el mundo sabía que se iba a inundar, pero pues no se había inundado, y días antes o días después a nosotros nos pega otro huracán. Entonces, la cantidad de lluvia que cayó en prácticamente 3 días generó de pasar de prácticamente el 30% del tirante de agua, o sea, del 90% que tenía o que siempre conservan la presa, bajó al 30%, casi llegó a sus etapas iniciales de llenado. En 3 días se llena al 80%. Y esta sismicidad que tenemos aquí es como se habla para aquellas regiones donde hay sismicidad relacionada con presas, hay una respuesta de retraso. Entonces, la sismicidad prácticamente fueron como más de 20 días después de que se da el levantón de esos 80% del volumen de la presa. ¿Por qué es importante? Porque prácticamente en 3 días se volvió a llenar. Entonces hubo un cambio de presión de poro, un cambio de la presa, y toda esa sismicidad, pues el análisis estadístico que hemos estado realizando, pues nos lleva a que este es el elemento que generó esto. Después de que regresó a su normalidad, la sismicidad llegó a su límite base, o sea, no hay, prácticamente son muy pocos sismos. Y si se dijera, es que hay fracking, ¿por qué no hay sismos si es que el fracking estuviera funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué cosas estamos visualizando aquí? Que ahorita sí hay ahorita al menos en el estado de Nuevo León hay coexistencia de sismicidad natural y sismicidad inducida. Creemos que ese es lo que puede explicar la sismicidad que está ocurriendo. Buenas tardes. Generalmente cuando los sistemas están abiertos a las respuestas del público se reciben muchos reportes falsos. ¿Qué porcentaje de los reportes que reciben son falsos? Y en otro aspecto,
¿cómo masificar estas encuestas para que cuando haya un evento grande o pequeño, la gente naturalmente responda y tener muchas más respuestas? Bueno, la segunda es más rápida, es a través de portales gubernamentales. Sí, o sea, los portales que la gente más visita, ahí es donde va a haber respuesta, ¿no? Y pues utilizar las redes sociales también de cualquier aparato gubernamental nos va a dar, o sea, nosotros ya lo vimos ahorita. Y en el otro aspecto, por ejemplo, hay gente maldosa, o sea, ahorita yo les hablaba de la parte positiva, o sea, que la gente cree, pero también hay gente que nada más está de ociosa, ¿no? Como diría Moy, que ocupa el tiempo en otra cosa, ¿no? Para ese terremoto, en San Pedro Garza García recibimos 3 encuestas y los valores eran estos. 9, o sea, venía la descripción, se cayó todo, pero luego viene una cosa, ¿lo sintieron otros? No, nada más yo. Entonces, o sea, me da una descripción para esto y nada más yo lo estoy sintiendo, ¿sí? Entonces aquí, afortunadamente los porcentajes, cuando son muchas encuestas, es relativamente bajo. Yo creo que debe ser menos del 10%. El problema es que cuando son pocas encuestas, ahí es donde tenemos que revisar con detalle, que no, por eso lo que comentaba, o sea, la experiencia ya nos dio que no podemos subir de manera inmediata el mapa porque necesitamos revisar, además de los códigos postales, pues de que haya coherencia entre lo que están reportando, porque sí hay personas luego en la parte que es libre, escriben barbaridades, ¿no? O sea, bueno, también, o sea, cosas que escriben que hasta uno se ruboriza, ¿no? Pero sí hay, pero el porcentaje es menos. Y en la medida que esté difundido la encuesta en portales que ven más gente, yo creo que vamos a recibir más, ¿no? O sea, todavía no nos podemos comparar con el sismo de Virginia, que ellos recibieron creo que como 10,000, no más, creo que fueron más de 10,000 encuestas por un terremoto de magnitud 5 en el este de los Estados Unidos. Nosotros un sismo de magnitud 8 y un 7, apenas llegamos a las 6,000, entonces pues necesitamos más, pero creo ahorita que empezamos a tener ya una muestra bastante significativa. Oye, supongo que lo tiene, pero no lo vi o no lo escuché. Y eso no sería a lo mejor alguien malora, como dicen, sino que a lo mejor alguien está en la planta de un edificio y otra persona que está en el nivel 10 están reportando correctamente. Entonces, ¿cómo discriminan esto? ¿Consideran estructuras? ¿Qué tipo de estructuras? Sí, bueno, de hecho, en la parte estructural, por eso ahí viene un aspecto de que las personas den información acerca de lo que están viendo a sus alrededores. Desde que si se movió un cuadro, por ejemplo, si está moviéndose, o sea, las cosas que visiblemente pueden contestar, porque obviamente muchos de los usuarios pues no son ingenieros civiles, ¿no? O sea, hay cosas de detalle que no verían, pero nosotros le estamos preguntando las cosas más obvias que ellos pueden ver, que pueden percatarse de manera inmediata. Pero también nos pasó un caso bien interesante. Hubo un sismo que se sintió en Monterrey. Y para los que conocen Monterrey, la avenida importante que pasa al lado del río Santa Catarina, por un lado es Constitución y por otro lado es Morones Prieto. Sobre Constitución hay un Holiday Inn que serán como, pues yo creo que más de 15 pisos. Entonces, como en el 9º piso, una persona contestó, era una mujer. Ella sintió el sismo y de manera inmediata bajó. O sea, siguió el protocolo correcto. Y baja y les pregunta a las personas que están, oiga, ¿cuál es el protocolo? ¿De qué? Pues que hubo un temblor. Así como que, pues, o sea, ella lo narra, ¿no? Entonces, gente que nunca ha sentido absolutamente nada, ¿no? Entonces, ella describe, yo soy de la Ciudad de México y estoy aquí por cuestiones de trabajo. Entonces, yo ya estoy acostumbrada a sentir ese tipo de cosas. Entonces, hay esos dos elementos. El grado de percepción de las personas, sobre todo las que están sujetas o que ya han experimentado eso, reaccionan mucho más rápido que una persona que nunca ha sentido eso. Entonces, dentro de la parte estructural, las preguntas van sentido en lo que inmediatamente pueden visualizar. Y también puede suceder que alguna encuesta se nos escape, ¿no? O sea, no estamos sujetos o estamos sujetos que puede haber errores. Por eso
estamos revisando y revisando y revisando antes de subir esto. Se espera, esa era una de las críticas de hace 20 años a David Wald cuando planteó el sistema, pero la idea es que esto sea masivo, entonces esperas que las distribuciones de los reportes tengan un comportamiento razonable si los quieres usar en los mapas, ¿no? Porque el que está en el edificio está reportando la intensidad que sintió, o sea, y estos son los mapas de intensidad macrosísmica, pero si los quieres ligar a los shake maps, a los mapas de parámetros de movimiento del terreno, sí requieres que sea representativo del movimiento del terreno y esperas que las distribuciones que tengan los reportes, pues puedas extraer valores representativos de lo que se observa en el suelo, ¿no? Ese es un poquito, y ahorita con 5,000 difícilmente se puede hacer, pero seguramente el servicio sismológico tiene 3 millones de visitas en un sismo, ojalá y tengan... Lleguemos a eso, ¿no? 2 millones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué relación hay, o sea, te he encontrado con una iniciativa que hace poco estaba en el Instituto de Geofísica, que hablaban de una red distribuida de los atrapasismos? ¿No? ¿Te acuerdas de esto, Leo? Sí, ya desapareció. ¿Era muy cara o qué? No, Cuéntanos, ¿no? lo manejaba, era un proyecto que tenía Allen Husker con Stanford, y Fer estaba trabajando en ese proyecto. Bueno, no es que al traerlo para acá se desapareció el proyecto, pero o algo así, ¿no, Fer? Más o menos. No continuó. Ya terminó ese proyecto en los Estados Unidos también. ¿Y ese en qué consistía? No, era poner instrumentos de bajo costo distribuidos en el país. Y era muy parecido a la generación de mapas que hacemos o que hace el USGS. ¿No se podría combinar con los acelerómetros que traen los celulares? De hecho, hay un proyecto que intentar, tiene California, Tom Heaton, que hace eso por lo menos para la ciudad. Pues de hecho todavía hay muchas cosas que empezar a explorar con esto. Sí. Muy padre. Felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada más agradecerle a Juan Carlos y el instituto. Por acá hay otra pregunta. Muy pequeña, con respecto al código postal, porque les genera como muchos errores, ¿no? No tener bien la información o que sea errónea. Yo sé que en este tipo de estudios se prueban muchas cosas y se descartan también. ¿Han probado cuestionar a la máquina o a la red donde está conectada la máquina para jalar ese dato? De hecho, eso es lo que estamos ahorita tratando de hacer. Hacer eso porque efectivamente uno por cuestiones de no podemos preguntarle a la persona de manera directa, dime dónde estás viviendo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que prácticamente mucha gente no contestaría eso, ¿no? Entonces el código postal pues es lo más prudente. Y el otro elemento ahorita que estamos probando, vamos a empezar a probar es eso, para tener una mejor ubicación porque una de las cosas que queremos hacer ahorita es que se automatice en el sentido de que tú me contestes y yo te regreso a ti, usuario, si me das tu correo electrónico, lo que tú me estás describiendo corresponde a esto. O sea, como, digamos, la retribución a que tú estás teniendo me estás dando esa confianza, pues, ¿sabes qué? Ahí te va eso. Porque de otra manera, si nosotros ponemos ahorita en Google Maps, la persona, pues yo no vivo ahí, ¿sí? Entonces, ese es el otro punto. Sí, ya vamos. Ya no hay otra, ¿verdad? Bueno, te agradecemos, Juan Carlos, y el instituto te regala unos recuerdos. Ok, gracias. Y te damos un diploma de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.